Bueno, muy bien, gracias, Bea. Vamos a seguir en tema educación y trabajo, que es muy importante, por ejemplo, para ejecutar las compras de comienzo de año. Les decíamos más temprano que les proponíamos analizar cuál es la situación del mercado laboral uruguayo, cuáles son los problemas entre las necesidades del mercado, la capacitación que tiene la gente y la disponibilidad que hay para cumplir con algunos roles que requieren justamente las empresas. Todo esto lo vamos a hablar con Felipe Víguez, magíster en Economía e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, que acaban de presentar un informe sobre el tema. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada me gustaría darle a la gente a conocer una generalidad de qué se trata este estudio, donde comparan, bueno, en qué áreas hay más trabajo ofrecido, pero que no siempre se condice con gente preparada, capacitada en esas disciplinas. Sí, perfecto. En realidad lo que hicimos fue, con equipos consultores y el CED, tomar la base de BuscoJobs, la base de datos de BuscoJobs, que es el principal portal de búsqueda de empleo en Internet en Uruguay, y analizarla. Es decir, adentro de esa base de datos hay muchísima información de empresas que están buscando gente para trabajar y muchísima gente que está buscando empresas para que los contraten. Y cada uno pone información sobre lo que requiere de ese trabajo y lo que piensa que puede ofrecer en términos de experiencia, habilidades, conocimiento, ¿no? Cómo funciona la plataforma. ¿Cuál es el área que requiere, o sea, que llama más gente para trabajar? O sea, la demanda. ¿Que más se postulan? Sí. Bueno, no, que más se postula no. O sea, ¿de qué se requiere más? ¿De qué hay más trabajo, perfecto. digamos? Bueno, más demanda, digamos. Sí, nosotros lo que decimos es que la demanda está asignada por las vacantes, es decir, las empresas buscando empleo. Ahí lo que se observa es una demanda muy importante en términos de cantidad de vacantes por puestos que tienen que ver con ventas, con atención al público. Esas son dos posiciones muy importantes que generan muchas vacantes. Después también hay un montón de vacantes en un segundo escalón, si uno quisiera, en ocupaciones vinculadas a la administración, finanzas, contabilidad, ese tipo de empleos, tienen como el segundo escalón. Y el tercer escalón, que quizá que si lo vemos por ocupación a ocupación, son pocas, pero si las agrupamos por familias de ocupaciones que son parecidas, aparecen unas vinculadas que podríamos decir a las STEM, ¿no? A las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, ¿no? De un amplio rango, y eso fue una de las principales sorpresas que encontramos, ¿no? Es decir, uno siempre se imagina que TIC, desarrollo, programación, está como bien en boga esa demanda, pero también nos encontramos con ingenierías, con personal de la salud, quizá no los médicos, pero personal de enfermería, de acompañantes, y también con muchas ocupaciones vinculadas a electromecánica, mecánica automotriz, muy asociada a la electricidad, electricistas, electromecánica, como decía recién, que eso sí que fue una sorpresa, porque no necesariamente están asociadas a títulos terciarios, que eso también es una novedad. Es decir, los descalces no solo están en ese lugar en términos de demanda educativa. Eso está bien interesante. Ahora, Felipe, parte de este estudio señala la necesidad de cambios estructurales, sobre todo en el mercado laboral, y poner énfasis en potenciar ese sector educativo. Estos trabajos que hacías referencia recién, capaz que no requieren una carrera previa, excepto tal vez toda la parte contable, económica, pero sí se está exigiendo una mayor capacitación, por ejemplo, en la atención al cliente. Se están pidiendo otros recursos para que la persona, al momento de atender al público, pueda manejar otras opciones también. Sí, en realidad lo que nosotros encontramos, la tercera variable que medimos fue la idoneidad, es decir, qué tan idóneo es quien se postula con esa vacante, ¿no? A ver si es un buen candidato o un mal candidato, digamos, si reúne las condiciones que la empresa está buscando. Encontramos que en atención al público, ventas, parecen tener buenos candidatos. Un montón de postulaciones, un montón de vacantes y buenos candidatos. Así que por ahí quizá que hay un mercado que está encontrando respuestas solo. Lo que sí es cierto, este set de habilidades que vos mencionás recién, que son las transversales o las socioemocionales, que tienen más que ver con la capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse, de atender a un cliente y escuchar lo que está diciendo, entenderlo y poder explicarle que está atrás mío qué es lo que está precisando, son justamente transversales, se precisan en todas las ocupaciones. Lo que sí estamos encontrando es quizá empezar a pensar la formación no solo en términos de educación formal, la terciaria, universitaria, sino empezar a preguntarnos por la formación profesional y formación continua. Es decir, está bien, yo me formo una carrera en bachillerato, podré hacer UTU, el CES, lo que fuere, terciario o no terciario, pero después hay una demanda por seguirse formando, es decir, por incorporar nuevas habilidades que me permitan seguir buscando trabajo, seguir siendo competitivo. Y creo que hay una pregunta, o por lo menos
una información bien relevante para la política pública de formación profesional y educación no formal. Es decir, acá están demandando cosas que no se están encontrando. Bueno, capaz que hay que apuntar los tiros ahí. ¿Dónde están las brechas más grandes entre lo que se pide pero no se está encontrando porque la gente no está capacitada o porque no le interesan esas áreas de trabajo, sí, ¿no? Sí. Mirá, nosotros encontramos dos brechas grandes, sobre todo de vuelta, pensando en estas ocupaciones vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemática. Una con el nivel de inglés, ahí claramente hay una demanda por nivel de inglés. Y el segundo es por la experiencia, es decir, y eso también tiene mucho correlato con cosas que pasan en el mercado de trabajo, es decir, para los jóvenes es mucho más difícil encontrar trabajo, es decir, el desempleo juvenil triplica el del resto de las edades. Entonces, esa primera experiencia que muchos jóvenes no tienen es también muy demandada. También el reconocimiento de que uno aprende mientras trabaja, y eso está claro. Nosotros en la medida que trabajamos... Si nadie te da la oportunidad, es difícil tener la experiencia. Y ahí hay como una brecha compleja de saltar, porque muchos jóvenes dicen, sí, pero piden 3 años de experiencia, 2 años de experiencia, ¿y quién me da la primera experiencia? ¿No? Ahí hay un lugar para coordinar, me parece, ¿no? Por eso creemos que este portal, esta investigación es una ventana de información, que hay que ver quién la toma y cómo y para qué, pero seguro que es para coordinar. Nadie va a resolver. ¿Esos son los cambios estructurales entre el mercado laboral y el educativo, digamos? ¿El sistema educativo pasa por ahí únicamente o hay otros cambios que se deben realizar más? Bueno, creemos que en realidad... profundizar, capaz. ¿Cómo? O profundizarlos un poco más. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar, para el sector educativo y de formación bien amplio, es decir, no solo pensando en bachillerato y universidad, educación no formal, educación técnica, UTEC, es decir, creo que para todos es una buena ventana para decir esto se está demandando. En clase, en los programas, bien concretito, se ve esta salida... ¿Te interesa eso? Exactamente. Sería por ese lado. Claro, Exacto. Abrir el abanico, ¿no? Que muchas veces nos quedamos, bueno, medicina, derecho, economía... Bueno, eso ni que hablar. física. Por eso digo que uno cuando piensa en educación siempre piensa en esas 4 o 6 carreras. En las tradicionales. Exacto, pero hay un abanico bien importante y mucho más amplio y que no necesariamente habla de trayectorias lineales, como siempre nos imaginamos, ¿no? Uno piensa, empiezo bachillerato, voy a la terciaria y ahí empiezo a trabajar. No, eso se terminó. Es decir, nadie piensa que no tengo que volver a formarme. Entonces ahí hay una ventana muy importante para recapacitarse y aumentar mi capacitación, es decir, horizontalmente para poder conseguir trabajos nuevos y para aumentarle la especificidad que tengo en mi formación. Como para ir tomando conclusiones, podemos hablar de que hay una necesidad no cubierta por políticas educativas que vinculen más fuerte con la realidad concreta del mercado laboral, el sistema educativo, ¿no? Sí, al menos que dialoguen más, que tenemos salgan un un poquito trabajo. más. Y también invitar y hacer más atractivas algunas carreras, por ejemplo las de tecnologías, que a priori son las que más cuestan de elegir con ese preconcepto de que son difíciles, ¿no? Sí, parecemos tener como cierta respeto, sí, exactamente, a ese tipo, y mucho más volcados a humanidades. Yo soy economista, no me puedo quejar, pero es decir, hacia sociología, ese tipo de materias más vinculadas con las humanidades. Y tenemos como ese respeto reverencial por las matemáticas, la tecnología, la ingeniería, ¿no? Ahí hay algo para, sobre todo como si vos hacerlo más atractivo, algo pasa que no lo están eligiendo demasiado. Por otra parte, también digo, las personas que tienen que saber que su formación es necesaria y que va a ser continua necesariamente, y eso depende mucho también de las decisiones personales que uno va tomando, ¿no? Priorizándolas, porque todavía tenemos como eso que, bueno, me recibo y ya estoy, ¿no? Hay como una sensación esa, y también hay enfrentarse al mercado de trabajo es como un mundo demasiado enorme, y uno va poniendo currículum por distintos lados, y como que es difícil juntar información y decir, bueno, la voy a usar de esta manera. Entonces, esa ventana que vos mencionás, para mí, llama a las dos partes. Es decir, a quienes están buscando empleo, acá hay señales, acá hay un semáforo, pero a las empresas también, de alguna manera, siempre decir, bueno, mientras trabaje se tienen que formar. Y de alguna manera tengo que lograr que, obviamente, mientras cumpla las tareas que tienen en su rol, ¿cómo se prepara? Si van a entrar 2 contadores nuevos, ok, ¿cómo le enseño mientras trabaja? Bueno, esa era la tercera pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué pasa con el ámbito empresarial? Que se hace, todos sabemos, se hace muy difícil para muchos poder capacitarse con más de 8 horas de trabajo, obligaciones familiares, necesidades de vivir y hacer actividades aparte que nos conecten, leer, hacer gimnasia, bueno, ir al teatro, etcétera. Y además, por ejemplo, asumir una capacitación. Sí, a ver, creo que ahí el desafío es cómo compaginar dentro de esas 8 horas procesos de aprendizaje. Que no necesariamente quiere decir, dejo de trabajar y me siento a estudiar, sino generar culturas o espacios. Siempre decimos proceso de inducción, esos primeros 3, 4, 5 meses del trabajo, donde más o menos identificás qué es qué y quién es quién.
pero tratar como de estirarlos un poco más y decir, bueno, cómo mientras trabaja le voy proponiendo instancias para que se forme con cosas que tengan sentido para lo que está haciendo la empresa, ¿no? Claramente ahí hay que generar como una especie de equilibrio, pero cuáles son los mecanismos de formación adentro de la empresa y en esas 8 horas que vos mencionás, que son un montonazo, como para imaginarnos, bueno, está bien, puedo pensar que en esta hora investiga lo que le guste o tenga un proceso de formación estructurado, y ahí la educación tiene mucho para enseñar a las empresas, porque justamente se dedica a eso. Entonces creo que hay un diálogo bien interesante a empezar a generar. Y ya para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, ¿has visto que la pandemia causó, digamos, algún cambio abrupto en el mercado en esta comparativa que ustedes venían haciendo de oferta, demanda, capacitación? Bueno, en realidad lo primero que se observa es obviamente una baja en la demanda de empleo, sobre todo en sectores de comercios y ventas, atención al público, que en los primeros momentos de la pandemia sufrieron muy fuerte. Pero después se empiezan a introducir algunas otras dinámicas como el teletrabajo, el trabajo a distancia, esta idea de mis 8 horas de trabajo no tienen por qué ser de 9 a 18 o de 9 a 17. Y eso de vuelta vuelve a tirar el tema de las habilidades. A ustedes les ha pasado, a mí también, pararse enfrente de una computadora y explicar algo y tener una reunión con requiere otro set de habilidades, concentración, capacidad de planificar, ordenar, que también es importante empezar a generar desde todos lados. Porque básicamente aprendimos haciendo, no nos formamos para esta etapa de trabajo más remoto. Felipe, muchas gracias. Muchísimas A ustedes, gracias. las órdenes. Cerramos por aquí entonces la charla con el economista Felipe Míguez. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Tenemos una pausa por delante. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.